Muchachones, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Este juevesito sabroso. Y aquí ando yo tirando ya mi guantelete de Thanos. ¿Cómo se encuentran? Qué gusto estar aquí con ustedes. Un programa más de Spoiler Plus. Qué bonita noche ya ahorita con la lluvia y demás. Se antoja hablar de series de televisión. Y obviamente primero quiero saludarlos a Adrián y a Enzo y a Gilberto, que ya están mandando sus saluditos desde que comenzó esta transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estarse uniendo a esta transmisión. Como pudieron ver en la descripción, el día de hoy tenemos un top de 5 series que en lo particular, y aprovechando el boom de lo que ocasionó Game of Thrones el pasado domingo, bueno, pues vamos a platicar de 5 finales controversiales, 5 finales de 5 series que marcaron época, pero que desafortunadamente su final dividió a fans. Entonces, creo que es una muy interesante temática, creo que vamos a estar aquí platicando y cotorreando bastante sobre el asunto. Yo sé que ustedes tienen muchísimas más en mente, esto solamente es como un pequeño bocado, solamente 5. Posteriormente vamos a seguir argumentando y comentando de más series que hayan decepcionado. También por aquí en la lista tengo un bonus que involucra algún anime que yo sé que su final dejó a más de uno confuso y con muchísimas preguntas en la cabeza. Yo sé que si ustedes a lo mejor lo tienen en la mente, me lo pueden ir poniendo en los comentarios, como sí, como no, con mucho gusto. Y obviamente aquí le mandamos un saludo a Oscar Díaz, a Alejandra López, que también se están conectando. Larisa Sedano, una serie con final horrible fue Scorpion. Mira, muy interesante para tomarlo en cuenta. Hay muchos finales de buenas series malísimos. Sí, y por eso es que aquí vamos a empezar a platicar de algunos de ellos. Obviamente quiero comentarles que vamos a empezar con el controversial de este fin de semana, con el que todo mundo o amó y o lo odió. Así de sencillo, o lo amas o lo odias, no hay de otra. ¿Cuánta gente no se quedó insatisfecha con este final de Game of Thrones? Que en lo particular, tengo que serles honesto, no es que no me gustara el final, creo que las circunstancias y las situaciones que se dieron, pues bueno, a lo mejor así estaba destinado. Con lo que estoy inconforme es con el hecho de que hayan realizado el argumento y el desarrollo narrativo de manera tan apresurada y tan corta. Obviamente eran 6 capítulos, obviamente era muy difícil poder abarcar el enfrentamiento con los White Walker que estuvieron realizando este preámbulo a lo largo de 7 temporadas. Fue muy difícil hacerlo en 3 episodios. La posterior batalla contra Cersei, ¿no? La gran guerra, como le definió Jon Snow, era muy difícil también involucrar esta situación en un solo episodio. Y posteriormente, el ascenso y la debacle de Daenerys Targaryen también era muy complicado tenerlo en un capítulo y medio de esta manera.
creo que esa es mi gran decepción, ¿no? En el hecho de que no se haya desarrollado de manera adecuada y que no se le haya dado el respeto y la dignidad adecuada a los personajes, a su trama, a sus tareas inconclusas, ¿no? Porque al final de cuentas nos quedamos con muchas preguntas. ¿Por qué Jon entonces? Obviamente sabemos que el Jon al haber revivido, cumplió uno de los propósitos que era obviamente enfrentar y combatir en la guerra contra el Rey de la Noche. Eh, Obviamente él estaba destinado, ¿no? A derrotar y a matar a Daenerys de esa forma, porque si no iba a ser un caos Westeros. Pero como lo estuvimos viendo en la serie, cuando cumplen su propósito, ¿no? Estas personas que traen de vuelta la vida, por lo regular, pues la regresan, ¿no? Es una vida prestada. Aquí el asunto es que se queda con que Jon sí, después de todo lo que hizo y después de haber sido relegado como un simple compinche en la última temporada, pues me lo mandan a después a lejos del muro. Digo que obviamente es el lugar en el que Jon siempre se sintió más cómodo, ¿no? Estando en el muro, estando con sus amigos, los Wildlings y demás. Pero creo que me dejan muy amargo en este sentido esta trama. Otro sentido, obviamente, el de Arya, ¿no? Todo lo que construyeron, la persona de los muchos rostros, la asesina, su lista y demás. Creo que también inconclusa este asunto, ¿no? De que ahora me la mandaron en barco como si fuera Cristóbal Colón, ¿no? A tratar de ver qué hay más allá del lado de Westeros. Creo que también ahí estuvo medio extraño el asunto, digo, y por demás, los demás personajes que también, ¿no? La trama de Samuel Tarly, que, digo, lo hicieron maestre, pero todo lo que estuvo aprendiendo en la Ciudadela, los libros que se robó y demás, entonces como, y digo, nada más esto de que aquí está el libro de la canción de Hielo y Fuego, sí, órale, pero como que te queda en ese sabor de que qué pasó más, ¿no? Y hay muchísimos personajes que obviamente se queda uno con el... Quería ver más de ellos, quería saber cómo estuvo el asunto. Digo, sabemos que los dejaron relegados a la mayoría, no, pues por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de que D.B. Weiss y David Benioff por debajo del agua, ¿no? Y que nos enteramos ya hasta este año que van a dirigir una nueva trilogía de Star Wars. Pues tenían ya pactados compromisos, razones a lo mejor por las que decidieron acortar la séptima y la octava temporada para terminarla lo más pronto posible y poderse dedicar de lleno a esta nueva oportunidad, porque al final de cuentas, digo, que te dejen dirigir una trilogía de Star Wars no es cualquier cosa, entonces tenían que enfocarse en el asunto. Lo malo es que descuidan en 2 temporadas lo construido a lo largo de 6 de manera magistral, que incluso la 7 tiene buenos toques también, digo, no está tan mal rankeada en internet, e incluso en Rotten Tomatoes tiene arriba de 90%, pero dejan de lado todo el apartado de la historia, dejan de lado el apartado del desarrollo y la complejidad de los personajes, y es lo que ocasiona esto, ¿no? Esta polémica en la que la serie está súper mal rankeada, en la que Twitter está dividido y en la que muchísima gente, incluso uno que otro actor de la misma serie, pues no está del todo feliz, ¿no? Se quedó también como inconcluso, con ganas de que se desarrollara más, pero pues son las cuestiones que nos dejó Game of Thrones, que nadie puede dudar y nadie puede negar que es una de las mejores series de toda la historia. Y pues que obviamente tan solo recordarlo, tan solo revivir un poquito de este final que deja amarga la situación. Digo, sabemos que ya están preparando el spin-off, ¿no? Sabemos que ya están preparando a Naomi Watts para que abarque esta historia que va a estar desarrollada cientos de años atrás de lo que conocemos, ¿no? Que va a abarcar un poquito de los primeros hombres, de los niños del bosque, de la historia como se fue construyendo hasta lo que fue hoy en día. Y que como saben, no va a haber Jon Snow, no va a haber Daenerys Targaryen, no va a haber Tyrion, no va a haber Sansa y demás. Entonces, lo que está cocinando HBO está interesante, hay que prestarle atención con estos spin-off. Y mientras estamos viendo un poquito aquí del final, vamos a ver qué dice la gente acá por acá. Me ponen... Friends, Doctor House, también tuvieron, sí, Doctor House tuvo un mal final. How I Met Your Mother... sí, definitivamente, pésimo, ustedes tranquilos, ya lo comentaremos. Iván Cruz nos pone a que habla de Evangelion, ustedes tranquilos muchachos, ya lo descubrirán más adelantito. Aquí me ponen el final de Lost, obviamente yo creo que estamos en sintonía todos, el final de Breaking Bad, creo que no, creo que el final de Breaking Bad me gustó bastante el hecho de cómo Walter termina, ¿no? Y que acepta el hecho de que él siempre quiso hacer eso, que le gustaba, que lo hacía sentir vivo y que de esa manera tenía que morir, ¿no? Y obviamente permitiéndole vivir a Jesse Pinkman,
para que posteriormente ahora podamos en la película que van a sacar, cómo es que fue la vida de Jesse después de lo que sucedió con Walter White, con todo este rollo de Breaking Bad. Creo que eso está muy, muy interesante. Obviamente, chicuelones, me están poniendo aquí. A mí no me gustó toda la octava temporada de GOT, pone Adrián. Dejaron mucho sin resolver y de manera apresurada. Justamente lo que estábamos comentando, que se quedaron bastantes cuestiones como al aire, que sabemos, ¿no? Que obviamente hay pendientes 2 libros que está preparando George Martin, que si bien ya la historia va por un lado diferente, ¿no? En los textos a como estuvo en la serie, hay algunas personas que siguen vivas, otras que están muertas, hay cositas diferentes, hay más personajes y demás. Creo yo, y a mí en lo particular, y se los digo yo desde el punto de vista de Harry, yo me voy a esperar a leer el final de los libros para yo tener mi cierre completo con esta saga, con esta serie, porque sí, definitivamente el final de este HBO me dejó con muy mal sabor de boca. ¿Qué nos ponen aquí? Nunca dijeron quién era el personaje de ojos verdes a quien Arya debía matar. Pues por ahí estuvieron comentando que a lo mejor era Littlefinger, ¿no? Ya ven que también le corta la garganta, o que uno de los muchos que mató a lo largo de las temporadas. Todas tienen arriba de 90, excepto la octava que tiene 60. Sí, digo, y con justa razón creo yo, ¿no? Que por eso se nos fue así. Y por eso vamos a pasar ahora al siguiente número. Este de Game of Thrones era como un especial. Y justamente vamos a pasar al número 5, que como les decía yo, es un anime que su final dejó bastantes cosas en la cabeza de todos los espectadores. Fue un final que muchísima gente odió y que posteriormente se tuvieron que realizar 2 películas para poder corregir un poquito el rumbo al respecto de esta serie. Les estoy hablando de Evangelion, del anime de Evangelion, que en el capítulo 26 nadie supo qué pasó. Definitivamente nadie supo qué sucedió con Shinji, con Kaoru, ¿no? Con todos los personajes, con Rei y demás. Y que se queda uno con un sabor muy extraño, porque me acuerdo incluso que yo vi ese capítulo final a través de Canal 22, porque la serie la había visto como por ahí del 98, 99, pero nunca la terminé. Me quedé faltando como 2 o 3 capítulos. Posteriormente, cuando Canal 22 la retoma y que la empieza a transmitir en español latino y demás, fue cuando ya tuve la oportunidad de ver de nueva cuenta la serie de corrido, y ahora sí con el final, y que sí me dejó bastantes dudas, bastantes cosas ahí que dije yo, ¿qué demonios estoy viendo? Que si de por sí la serie, como saben, te deja bastantes cuestiones y planteamientos acerca de la vida, de la religión, muchas cuestiones existenciales que tenemos como seres humanos, y luego te presentan ese final, pues sí está como de ¿qué onda aquí, no? Obviamente ya cuando sacan Dead and Rebirth y posteriormente The End of Evangelion, que son las 2 películas que le dan como el cierre definitivo a esta temporada, ¿no? A estos 26 capítulos de Evangelion, es cuando como que uno ya entiende un poquito más, ¿no? Y dices, ok, entonces iba por este lado el rollo de Neo Genesis. Y que, como saben, sacaron 3 nuevas películas, You Cannot Advance, You Cannot Read, no me acuerdo del nombre de la otra, pero que es una reconstrucción obviamente de la serie, ¿no? Con diferentes situaciones, con nuevos personajes, como por ejemplo el de Mary Illustrious Makanami, si no me acuerdo si se llama, que también se les recomiendo bastante. La animación es extraordinaria, y los que no han estado muy empapados o que no conocen mucho de Evangelion, se las recomiendo bastante estas 3 películas, que ya las pueden encontrar en Blu-ray o en DVD para comprar en línea. Es una muy buena historia, y aunque mucha gente se debatió, y aunque ya saben, el Vaticano, la controversia de que la serie atentaba contra la religión y contra los ideales de Cristo y demás, creo yo que es una muy buena serie, muy compleja, muy nutrida, con personajes bastante interesantes en lo personal. Y digo, no por nada tengo aquí a mi Asuka, llama bastante y me gusta bastante la atención. Y aquí nos ponen, nunca he visto Evangelion, no soy de ver anime, pero me han dicho que lo veas. Sí te lo recomiendo bastante, Adrián, la verdad es que sí. Y te recomiendo que veas la temporada, la única temporada, los 26 capítulos, las 2 películas que dan el cierre adecuado, y posteriormente las 3 nuevas que redefinen esta historia. Es la muestra más clara de cuando se te acaba el presupuesto, dice Iván Cruz con Evangelion. Sí, definitivamente creo que eso fue algo de lo que pasó factura.
no había para más y pues las cosas quedaron como muy inconclusas en ese sentido. Y pues eso fue Evangelion, muchachones, que sí, aunque tiene un final medio extraño en el capítulo 26, la historia y el desarrollo con los ángeles, ¿no? Con los Evas, con los impactos y demás, creo que es muy interesante y también es una de esas, como lo decían al principio, series buenísimas, chidas, que valen muchísimo la pena, pero que te dejan un sabor de boca agrio sobre el final. Y por eso vamos a pasar al número 4, que aquí nadie me lo ha puesto todavía en los comentarios. Va a haber a lo mejor alguna gente que me dice que sí encontró satisfactorio este final. Yo en lo particular sí me quedé como con qué pedo, qué es lo que está pasando, porque es una de las series icónicas, es una de las series que marcaron, ¿no? Y es la grande, es la que marcó la pauta en la manera en la que vemos televisión hoy en día. No por nada se convirtió en la serie por cable más vista en la historia, no por nada fue nombrada la mejor serie en la época de los 2000 por The Hollywood Reporter. Eh, el final de Los Sopranos es algo sumamente abierto, ¿no? Y, y creo que mucha gente, y lo he visto en foros de discusión, en redes, en internet y demás, que cada quien ya se hizo sus propias conjeturas con respecto al final de Tony Soprano, que como saben, obviamente esta historia creada por David Chase, que tiene a James Gandolfini como protagonista, marcó muchísimo en cuanto a la manera de crear una narrativa, de crear personajes complejos, de realizar un buen guión y tener una extraordinaria producción. Y que nos habla sobre este jefe de la mafia, ¿no? Sobre la mafia en Nueva Jersey, que es muy interesante, no solo la vida de Tony y sus peripecias, sino de los que lo rodean, ¿no? De su esposa, que es interpretada por Eddie Falco, del sobrino Christopher, ¿cómo se llama? Multisanti, si no me equivoco, y es muy interesante y está muy chida la serie, desarrollada a través de 6 temporadas, 86 capítulos. Y con este final, como lo estamos viendo, ¿no? De que está Tony en esta cafetería, como solían juntarse a cenar y demás, ya tiene como que este rollo de que algo está pasando, ¿no? De cómo empieza a ver a la gente que va entrando, de cómo voltea a ver a los familiares, de que sabes que algo va a suceder, de que sabes que está haciendo como que este cierre, incluso con la rola de fondo de Journey, ¿no? Que te va marcando como que las pautas, la tonada, el ritmo y demás, que te van construyendo esta escena y tú lo que estás esperando, y digo que creo yo que al final muchísima gente lo estuvo esperando, es que mataran a Tony Soprano, ¿no? Ver el cuerpo de James Gandolfini totalmente baleado, ¿no? Por así decirlo, para que tuviera un cierre, ¿no? De que Tony, después de todo lo que hizo, obviamente perdió la vida, pero aquí en este asunto es que van construyendo esta escena de manera lenta, poco a poco, la gente que va entrando y demás, hasta que llegamos al asunto en el que llega la hija, ¿no? Que está estacionando el auto, que no puede, que demás, hasta que ya va corriendo hacia la entrada a la cafetería, que suena y que como James Gandolfini voltea a ver hacia la entrada y tenemos esta toma de frente que se ve como sorprendido, ¿no? Que yo lo noto sorprendido, que de repente se va a negros la pantalla y que en un principio la gente puede pensar, creo que hubo un error en la transmisión, creo que hubo un error en el capítulo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y nada, que ese es el final, se va a negros, se queda abierta la historia y obviamente los productores y los directores dieron el aviso, ¿no? Obviamente Tony muere, Tony pierde la vida, y demás, pero fue como muy amargo el hecho de que la serie se quedara así, el que tuviera ese final. Y que, bueno, ahora lo interesante es que el hijo de James Gandolfini va a retomar, Michael Gandolfini va a retomar en la precuela que está desarrollando el mismo David Chase sobre Tony Soprano, ¿no? Esta película precuela que se llama The Many Saints of Newark, o Newark, perdón, que va a tratar sobre la adolescencia en la década de los 60 de Tony Soprano. Entonces, pues digo, para los que vieron de manera consecutiva esta serie, para los que la tienen muy en su corazón, yo en lo particular la vi tiempo después de que terminó su emisión en 2007, y sí me gustó bastante, definitivamente, pero no la tengo como entre mi top. O sea, sí me gusta muchísimo, pero no, para mí no es, en lo particular, nunca he sido muy afín como a las historias de mafiosos y demás, pero pues vamos a ver, aquí mira, que nos pone Adrián, que nos pone, sí, para mí sí murió.
creo que para mí también, porque incluso tienen este guiño de cuando está este personaje en la barra, ¿no? Que voltea a ver como a la mesa donde están pidiendo los aros de cebolla, que como también estuve leyendo por ahí, dicen, no, es como un seño, una seña de que es la última cena, el último bocado y demás, y de cómo este personaje va hacia el baño, este guiño hacia el padrino, ¿no? Y y además, cómo entran las personas, estas personas de color al lugar, al establecimiento, que muchos lo relacionan obviamente con las personas que primero quisieron atentar contra Tony en la primera temporada, y que te dejan este asunto de que obviamente va a pasar algo malo y de que a Tony algo le pasó, ¿no? Y que creo que es muy difícil de que pudiera salir vivo de esta situación. Yo me lo imagino de la siguiente manera: sale la persona del baño, le apunta sobre la nuca a Tony, le dispara y se empieza a armar ahí como que el merequetengue y demás. Pero pues sí, sí, también creo yo y lo considero uno de los finales como amargos en las series de televisión y sobre todo de esta, como les digo, buenísima, que marcó una pauta en cuanto a la manera en la que vemos series, en la que vemos televisión, y que se queda uno con, ay, y que obviamente en paz descanse James Gandolfini, que nos entregó a uno de los personajes más emblemáticos y más icónicos en la historia de la televisión. Cuánta gente no añora y cuánta gente no siente todavía muchísimo cariño por lo que representa a Tony Soprano, ¿no? Y vamos a ver aquí que me ponen. No entiendo por qué expandir más esta historia. Innecesaria la película precuela. Pues es que mira, ¿qué te puedo decir? Obviamente, y esto va mucho por lo monetario, por el hecho de que hay que seguirle sacando jugo. Ya saben que las precuelas siempre están a la orden del día, siempre quieren hacer precuela de todo, aunque sea innecesario. Creo que en lo particular en este caso, si bien no estoy con el total agrado de que hagan una precuela de Tony, creo que sería interesante ver de qué manera lo desarrollan, ¿no? Conocer un poquito de más del trasfondo de Tony, del porqué de muchas situaciones. Y además creo que es un buen guiño que pongan al hijo de James, a Michael, a realizar esta precuela, que además, digo, ya tiene en su reparto a Vera Farmiga, está John Bernthal, ¿no? Nuestro Punisher favorito. Y creo que la están construyendo bien. Hay que darle el beneficio de la duda, obviamente. Hay que esperar a que la podamos ver, ¿no? Ver cómo está realizándose la producción. Pero, pues sí, al igual que Adrián, sí, de estas cositas que luego dice uno, ¿cómo para qué lo alargas más? ¿O para qué le sacas más si ya estuvo, ¿no? ¿Qué onda con esto? Digo, un poquito creo yo de los spin-off de Game of Thrones. Creo que el que hayan aprobado tantos fue un exceso. Pero, pues bueno, solamente el tiempo nos dirá si valió o no la pena el que hayan hecho ese tipo de decisiones. Y por eso vamos a pasar ahora a nuestro final controversial número 3, que es de un sitcom que en lo particular me gustaba muchísimo, sobre todo porque en la época en la que lo vi, que estaba en la prepa, me ayudó bastante en muchas situaciones, sobre todo porque recuerdo mucho una Navidad y un Año Nuevo en la que los pasé solo en casa porque mi familia realizó un viaje. Yo, ya saben, chico que dijo, me quedo yo mejor en la casa, hacer mis cosas y demás. Y me acuerdo que esa cena de Navidad y esa cena de Año Nuevo me la pasé viendo Two and a Half Men, porque me gustaba muchísimo la interacción de Charlie Sheen con John Cryer, se me hacía muy genial. Y aparte el niño Jake, ¿no? Angus, era muy adorable el cabrón. Qué desafortunado que creció y que tuvo los problemas que sabemos, que le echó tierra a la serie, que porque atentaba en contra de su religión y sus ideales y demás. Pero Two and a Half Men es de esos sitcoms que también marcaron época, que fueron extraordinarios en la manera en la que se realizaba comedia, sobre todo porque te planteaban este asunto de que tenías el personaje de Charlie Sheen, ¿no? Charlie Harper, que era el rico, ¿no? Al que todas las podía, que salía con la chica con la que quería, que se le hacía la vida muy fácil y demás. Por el otro lado estaba Alan Harper, que el divorciado, el que vivía de arrimado, al que todo siempre le pasaba, al que su hijo lo ninguneaba y demás. Y además tenías a Jake, ¿no? Que era la figura de la infancia, de los niños, de las travesuras y demás. Entonces, estas tres personas complementaban bastante bien esta serie y era muy entretenida, era muy divertida, había bastantes situaciones muy elocuentes que tenían un muy buen guión desarrollado, entre ellos por Chuck Lorre, ¿no? Que fue de los creadores de esta serie, que aquí estamos precisamente entrando a este final, como les decía, polémico. ¿Por qué? Porque les voy al trasfondo. Aquí se supone que es el personaje de Charlie Harper, le cae el piano, posteriormente sale en escena Chuck Lorre, que se burla un poquito de la situación, que
dice, ¿no? Siempre ganando, como solía decir el personaje de Charlie Harper y que también le cae el piano. Aquí el asunto es que cuando se da este rollo en la temporada 8 con Charlie Sheen, que empieza como a la rehabilitación por su adicción a las drogas, al alcohol y demás, que además insulta a Chuck Lorre, que le dice idiota y demás, que empiezan estas problemáticas con la producción, que deciden cortarlo, ¿no? Lo despiden en 2011, si no mal recuerdo, ya terminando la octava temporada, que él termina y demás, que lo despiden. Posteriormente llega Ashton Kutcher para realizar 4 temporadas más que ya no tenían el mismo sentido, ya no tenían la misma gracia, eran un asco estas temporadas con el personaje de Walden, que, que qué bueno que se dio esto de que la terminaron, creo yo que se alargaron demasiado, yo le hubiera dado nada más 2 temporadas a Aston Kutcher porque la verdad no iba para ningún lado esta serie, y que como le dijo Charlie Sheen, ¿no? Cuando yo me vaya la serie se te va a ir al carajo, y desafortunadamente eso fue lo que pasó, y lo que tenemos es este final extraño, ¿no? Controversial, de que traes de vuelta al personaje de Charlie Harper y luego lo matas con el piano y luego te matas tú como productor y como creador. Entonces está como esas cosas de, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Qué extraño está el asunto y que también dejan un sabor como muy amargo. Si de por sí con Ashton Kutcher se quedó el sabor amargo con la serie que se fue arruinando poco a poco, ahora imagínense con ese final que sí, de plano... Aquí vamos a ver, ¿qué nos están poniendo? Después de Charlie, nada fue igual. Desafortunadamente, así es mi tremendísimo Gilberto. Y que sigue teniendo muchísimo carisma este actor, este personaje. Es de los que más me han hecho reír en la historia de la televisión. Y eso que yo no soy muy fan de los sitcoms y demás. Dice, al final de Two and a Half Men sí le faltó, aunque sea un campo de Charlie. Me vale que pusieran al Terminator. Prison Break al revivir a Michael Scofield, eso también fue un fiasco, arruinaron bastante esta historia, Pam, qué bueno que lo comentas. Este episodio final estuvo lleno de cameos de otros actores, pero son Charlie, no vale la pena al final. Sí, regresaron algunas de las ex de Charlie, regresó el personaje de Jake, ¿no? Con Angus ya grande y demás, algunos guiños por ahí. Y pues ya, tuvimos este desafortunado desenlace que... Pues para el arrastre, muchachos, sobre todo por la época que marcó esta sitcom, que además pues ganó bastantes premios, ¿no? Por así decirlo. Y por eso obviamente vamos a pasar al número 2, que mucha gente me lo estuvo poniendo. Hay mucha gente que está en desacuerdo, hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que la defiende a capa y espada, hay otra que le mienta bastante la vida. Estamos hablando del final de Lost, que lo tuve hace 2 programas como uno de los momentos más memorables, porque... ¿Por qué memorable? Porque obviamente es difícil olvidarse de este final y de este desenlace a estos personajes. Y aquí lo retomamos como uno de los más controversiales porque obviamente muchísima gente mostró el disgusto total con esta serie. Si de por sí las últimas 2 temporadas empezaron a tener bastante debacle, ¿no? Bastantes lagunas argumentales, sobre todo con la inclusión de los viajes en el tiempo y demás. Y el hecho de que el cierre fuera de esta forma, que mucha gente se quedó como de, entonces todo lo que vivieron, que estuvieron en el limbo, que estaban esperando ir hacia el más allá y demás, que siempre estuvieron muertos. Entonces, este tipo de cosas que no terminaron de dar un cierre, como por ejemplo, los números, ¿no? Al final de cuentas, los números, ¿qué onda con los números? O sea, sí tenían este misticismo, ¿no? El personaje de Walt, ¿por qué podía ver o por qué tenía también como poderes especiales que después me lo dejaron de lado? ¿Qué pasó con la madre de Jacob y del hombre de negro, ¿no? O sea, la que mata a la madre real de estos 2 personajes. O sea, ¿quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Qué onda con este personaje? ¿Cómo es que la estatua, ¿no? De esta estatua como Egipta está en la isla. ¿De dónde viene la isla? ¿Qué onda con la isla? ¿Por qué puede saltar de esa manera? Entonces, como que dejan bastantes lagunas, bastantes preguntas que al espectador lo único que lo hacen es que también lo dejan como con el sabor amargo, que en lo particular eso fue lo que me sucedió, ¿no? A medias, porque sí fue doloroso despedirse de estos personajes, claro, es un momento que marca historia, porque terminas una serie también épica, una serie histórica en el mundo, y te quedas con eso de, ¿y luego? O sea, ¿qué más? O sea, quiero saber qué más pasó, o sea, y me dejan como inconcluso, me dejan con esta situación. Y sí, digo, dividió a muchísima gente, digo, lo pueden ver en redes sociales, lo pueden ver en internet, lo pueden consultar en los rankings y demás. Sí es de los más controversiales, en todos los listados lo van a encontrar definitivamente y creo que por eso es algo también chido pasar a la historia por tener un final controversial, porque al final de cuentas
la gente le da morbo y le llama la atención y muchas veces hasta se avientan la serie nada más para ver por qué tuvo ese desenlace y es cómico porque como lo había comentado yo anteriormente, yo nunca terminé Lost de manera regular, o sea, yo la pausé y posteriormente la retomé. eh, y en parte fue porque empecé a leer un poquito sobre lo del final y fue también como dije, ok, voy a terminarla para ver por qué es que hay tanto alboroto y por qué está pasando esto. Digo, que ya descubrimos qué fue lo que pasó, ¿no? Con esta historia. Y aquí vamos a ver qué nos ponen. Y me dicen, este episodio final estuvo lleno de... no, esto ya lo había leído de Charlie Chin. Aquí nos pone Elizabeth. Hola, hola Elizabeth, muy bonita noche. Espero que estés muy a gusto aquí disfrutando con todos nosotros. Un pequeño repaso, estamos hablando de 5 finales decepcionantes. Tuvimos un bonus que fue el de Game of Thrones, obviamente. Ya platicamos de Two and a Half Men, hablamos de Evangelion. Estuvimos hablando de Los Sopranos y ahora estamos con Lost. Y vamos a ver qué nos puso aquí Adriano Caranza, que dice, el final de Lost no se me hizo malo, me gustó que el final mantuviera ese misterio con el que la serie nos tenía acostumbrados. Eso sí fue un final muy cursi, definitivamente estoy muy de acuerdo. Creo que estamos muy conectados tú y yo, mi Adrián, ¿eh? Quién sabe si por ahí somos gemelos o hermanos perdidos o algo. Nos pone Gilberto, horrible el final de Lost, final de telenovela. Sí, yo eliminaría esa temporada en la que viajan al tiempo, no aportó nada. Sí, creo que pasa un poquito como con esta de Game of Thrones, ¿no? Que son de esas temporadas que le gustaría a uno que no estuvieran o no existieran, pero desafortunadamente están, no aportan mucho. Y, y pues se queda el sabor amargo de los fans, de los seguidores y demás, pero pues nadie puede negar el hecho de que Lost también es una de las series junto con Los Sopranos y junto con Game of Thrones que marcaron una tendencia y una manera en la que se ve la televisión hoy en día y que tiene una base de seguidores enorme y la seguirá teniendo y seguirá habiendo gente que la empiece a ver, que se clave muchísimo y que se decepcione del final, ¿no? Al final de cuentas también está chido tener este tipo de controversias porque se abre un debate, se abre una polémica, porque la gente tiene muchísimos pensamientos, cada uno los puede saciar de manera en la que uno le plazca, a la que uno le guste, y está interesante también en este sentido, como por ejemplo con lo de Tony, un final abierto, que hay unos que dicen que vivió, que sí se defendió, y otros que dicen que se murió, pues bueno, ahí está el asunto, y por eso yo voy a pasar, creo yo que al final, y por eso lo tengo en el número 1, al final más doloroso para mí en cuanto a finales controversiales en series de televisión, porque este final es de una comedia que en lo particular la tengo catalogada como mi comedia favorita. No hay nada para mí como How I Met Your Mother. Incluso Friends para mí no llega a la altura de How I Met. Y eso que soy chico noventero y eso que soy chico que veía Friends antes de ir a la primaria o antes de ir a la secundaria. Lo que causó en mí esta historia de Robin, de Ted Mosby, de Barney, de Marshall, de Lily, de Tracy, ¿no? Posteriormente cuando la conocimos, fue algo único y especial. La construcción de los personajes, de las historias, la incertidumbre, ¿no? De cómo es que Ted Mosby conoció a su esposa y cómo es que le está platicando esto a sus hijos. Y el desarrollo es muy interesante, bastante comedia. Son de ese grupo de amigos que todo el mundo desearía tener, que todo el mundo adora. Digo, la pareja que hacen Marshall y Lily. ¿Quién no le gustaría tener una pareja así, una relación así, ¿no? Por ejemplo, Barney, ¿no? Ya saben, It's Gonna Be Legend, Wait for It, Very. Ese tipo de frases que lo hacen icónico al personaje. La relación de Robin y Ted tóxica, ¿no? Que siempre se gustaron, que no se gustaron. Posteriormente que Barney se enamora de Robin, que ahí voy a decir algo. Esa última temporada, la novena, se me hace un fiasco que hayan abarcado tanto para establecer la relación de Robin Cherbatsky y de Barney Stinson como para que en el capítulo final, en cuestión de menos de un minuto, me los hicieran valer madre, que siempre no estaban destinados a estar juntos y demás. Entonces, ¿qué onda con esta situación? ¿No? Por ejemplo, tanto tiempo esperando ver a la mamá de los chicos, a la esposa de Ted, a Tracy, ¿no? Que la conoce uno, se empieza a cariñar y demás, que a mí se me hace muy insípida en lo particular, pero que resulta que todo el tiempo estuvo muerta, ¿no? Que se enferma y se muere y demás. Entonces también dices tú, ¿a dónde? Digo, sabemos que el final, que ya estaba pactado de esta manera, que ellos ya lo habían concebido desde que lanzaron la serie, que ya estaba así escrito, Carter Bass y Craig Thomas, que son los que lo desarrollaron. Pero siento yo que aunque ya hayan estipulado desde un principio que la serie va a terminar así, conforme se fue desarrollando cada una de las temporadas, conforme fueron recibiendo el boom de la gente, los comentarios y demás,
creo yo que había la posibilidad o la apertura para desarrollar otro tipo de final. Digo, sabemos que está el final alternativo, ¿no? Los que no lo han visto lo pueden checar por ahí en internet. Está el final alternativo que en lo particular creo yo y es con el que me quedo, que es de manera sencilla y concreta el asunto de cómo conocí a tu madre, ¿no? Incluso diciendo esta frase al final para cerrar. Y ese final alternativo está chido. Pero creo que ellos se hubieran dado la oportunidad a lo mejor de haber preparado algo más espectacular, mejor elaborado y que le dejara a los espectadores un muy buen sabor de boca con esta historia, porque al final de cuentas es entrañable, es carismática, los personajes son amorosos, las situaciones, la construcción, las referencias que tenemos ya en la cultura pop, como por ejemplo la corneta azul francesa, la sombrilla amarilla, ¿no? El sándwich para hacer como la alusión a que fuma uno marihuana, las frases que dice Barney, lo icónico de Ted Mosby que en su primera cita dice te amo. Entonces son este tipo de cuestiones que marcaron también como a una época de seguidores, de gente que veía series de televisión y que se quedó con un final muy amargo, ¿no? Muy triste. Y en lo particular sí odio bastante lo de Barney y lo de Robin porque me gustaba mucho como pareja. Me gustó bastante cómo fueron construyendo. Creo que fue innecesario el que hayan abarcado tantos capítulos, pero estuvo chido cómo construyeron esta relación para que la echaran a perder en un solo capítulo en ese sentido, ¿no? Entonces, ay, eso sí, no lo puedo ni creer. Vamos a ver aquí qué nos ponen sobre esto. Amé How I Met Your Mother, pero di el final. Me gustó más el final alternativo, dice Roberto Vallejo. Igual aquí también levanto la mano, compañero, por 2. Pampalo dice, toda la temporada para la boda de Robin y Barney fue una pérdida de tiempo. Exactamente. Y lo peor, Ted regresa con Robin. Digo, ni qué decir de eso, ¿verdad? Al final Ted nunca amó a su esposa, siempre estuvo enamorada de Robin. Eso también, digo, el que hayan puesto que al final siempre quiso estar con Robin también, entonces ¿para qué construyes tanto arco, tanto la relación y demás como para que termine de esa manera? Entonces sí es como de, digo, lazy writing por ahí decían, ¿no? Estuvo bien el final, algo no muy implícito. Barney tenía que quedarse con Robin. Robin se unió a la iniciativa Vengadores, por eso no se quedó con Ted. Excelente, Adrián, muy bien que agarras ahí la referencia a Maria Hill, que estuvo ayudándole a Nick Fury, ¿no? En ese sentido. A mí me encantó la serie, dice Gilberto, a mí también. Será, espérenlo, legendario, que Netflix regresaré a How I Met Your Mother. Que eso también fue otra Netflix cuando nos quitó How I Met, para mí fue como de, ay Dios, me dio en el corazón, porque es de estas series que ponía luego yo, aunque no estuviera poniendo la atención y estaba en la computadora, estaba limpiando el cuarto o estaba haciendo comida y demás, poner How I Met de fondo, que ya te sabes los diálogos, te sabes las historias, pero lo chido que es como tenerla de fondo y demás. Digo que obviamente puede uno comprar los Blu-rays, puede uno comprar los DVDs y demás, pero creo que no es la misma sensación como de ponerlo rápido en la plataforma, poner el capítulo que uno quiera en corto y dejarlo correr, ¿no? Y muchas veces podías dejar correr hasta una temporada completa y estabas como acá de este lado pajareando y haciendo otro tipo de cosas que en lo particular, por eso les digo, How I Met para mí es mi serie favorita de comedia y creo que no habrá otra que la logre superar porque nada como estos personajes, que en lo particular me identifico mucho con Ted. No sé ustedes con cuál de estos se identifiquen mucho, muchachones. Yo en lo particular con Ted, soy muy como Ted Mosby, pero definitivamente me gustaría ser también como Barney en ese sentido, ¿no? Que él adopta la vida de esta manera alegre, déjala fluir y demás. Y así debe ser, chicolanes. Vamos a ver aquí qué nos ponen. Aunque ya lo hubieras visto, varias veces te hacía reír como la primera. Sí, y eso es algo que a lo mejor no encuentro yo con Friends. Y que a lo mejor me van a crucificar muchos, pero la primera vez que veía Friends, ¿no? Que te aventabas un capítulo y demás nuevo, sí era muy entretenido, era muy cómico. Obviamente es el grupo de amigos por excelencia, el que primero llegó a la televisión, y marcó esta época. Pero algo que me pasa con Friends es que cuando la he retomado y he vuelto a ver capítulos, ya no me genera la misma gracia ni la misma emoción que, por ejemplo, ve How I Met. Que no importa el tiempo que pasa, no importa las veces que veo un solo capítulo, en lo particular, cada vez me hace reír de la misma forma y me hace sentir alegre y me hace sentir muy a gusto. Y en eso creo que está chido el que hayan creado esta serie. Qué lástima de este final. Y justo ahorita que estoy hablando como de finales de anime, que hablamos de Evangelion, se me viene otro a la mente, no sé si ustedes han visto School Days. No es que sea malo, creo, sí es sumamente controversial por lo que sucede, de cómo
el personaje termina matando, ay, es que, bueno, es spoiler time, entonces no hay bronca. Como uno de los personajes termina matando al protagonista, a su pareja y al bebé que supuestamente estaba esperando. Es un final muy controversial, muy sangriento, se los recomiendo bastante. School Days es una serie que tiene 12 capítulos, si no mal recuerdo, es un anime de 12 capítulos que te habla sobre Makoto, si no mal recuerdo el nombre, y de cómo este personaje a lo largo de la serie pues tiene diferentes parejas y demás, pero una de ellas se trastorna, se vuelve loca al último y pues termina por irse por la vía fácil, ¿no? De matar a los personajes porque ya no podía con los celos y demás. Pero ese es un final controversial de anime, por si se quieren dar ahí la apertura, que la chequen. School Days, también la pueden ver por internet. Está muy interesante esa serie, ¿eh? Vamos a ver aquí qué nos ponen. Marshall y Lily, el final de School Days es el mejor night. Sí, es que sí. Es de esos finales sangrientos, épicos, extraordinarios, que dice uno, wow. La serie al principio era muy cursi, ¿no? Y se va planteando bastante meloso con esto de que les digo que quiere empezar a salir con esta y luego que mejor sale con aquella y demás. Entonces dice, es como una historia muy adolescente, de romance y demás, pero es ese final que tiene, digo, hay mucha gente que conozco que quedó traumada, ¿no? Que no lo saca de la cabeza y por ahí lo van a poder leer y poder ver también. Digo, cuando tengan la oportunidad de verlo, si ya lo vieron, sabrán que no me equivoco en cuanto a que es un final impactante, muy cabrón. Está muy cabrón la manera en la que impacta este final. Y por eso, muchachos, ya estamos terminando esta transmisión y yo me quiero dar aquí el lujo de saludar. Saludar obviamente a Gilberto, a Denise, a Roberto, a Carly, al buen Adrián que siempre está con nosotros en Spoiler Time, a Pam, a todos los chicos que estuvieron aquí platicando con nosotros, que estuvieron platicando conmigo acerca de los finales de las series decepcionantes. Yo les quiero recordar, obviamente, las redes sociales de Spoiler Time, que las pueden checar en Instagram, Twitter, Facebook, en YouTube, @itsSpoilerTime, que ya saben que siempre llevamos lo más chido en cuanto a series de televisión y ahora también ya cine, artículos, reseñas, hay recaps. Tenemos estas transmisiones en vivo que están, la verdad, están de lujo, muchachos. Aquí siempre hay muchísima interacción y siempre pueden ver lo más fresco en cuanto a lo que está sucediendo en la actualidad. Y que me da mucho gusto ser partícipe de esto y de estar platicando con todos ustedes. Es un gusto para mí haber estado en este programa número 4, obviamente de Spoiler Plus, que aquí estamos dándole con todo. Les voy a dar una previa. La semana que entra vamos a tocar el tema del cine. La semana que entra vamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel. La semana que entra, jóvenes míos, por si les llama la atención y quieren estar también al pendiente conmigo, vamos a platicar de las 10 mejores películas del universo cinematográfico de Marvel. Va a haber invitado especial, no se los puedo revelar todavía, tienen que estar al pendiente de las redes sociales, porque vamos a tener aquí una persona platicando con nosotros sobre lo que nos dejó el UCM y vamos a hablar de las 10 mejores películas del universo cinematográfico de Marvel, individuales, y obviamente vamos a contemplarlas en conjunto, ya saben a cuáles me refiero, los Avengers, pero pues vamos a estar platicando de todo eso, lo interesante. Yo les quiero desear a todos ustedes una muy bonita noche, cuídense mucho, que coman sus verduras, no fumen, porque ahorita la contaminación y la contingencia está cañona, vean muchas series, vayan mucho al cine, que por cierto, mañana ya saben, cartelera de estrenos, llega Aladdin, una muy buena película, se la recomiendo bastante. Mis redes sociales a mí me encuentran en todos lados como @elharryplus, Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos también platicando, cotorreando, subiendo mucho contenido. Y yo me quiero despedir ya nada más aquí por último de los que están aquí conmigo. En primer lugar, el soldado del invierno, Roberto Vallejo. Quién sabe, Roberto, hay que estar al pendiente de lo que vamos a mostrarles. Hay una historia en Netflix que es sobre un libro de Stephen King, se llama La Niebla. Al principio es buena, pero conforme avanza se pone peor. Qué buena recomendación, ¿eh? Eso está muy interesante para verla. ¿Cuándo sale Vix Pineda? Esta semana estuve esperando con las pelis LGBT. Ayer hubo un problemita, hubo algunos inconvenientes con la realización de la transmisión. No se pudo realizar, pero obviamente estén al pendiente porque el próximo miércoles está Vix Pineda hablando de las mejores cintas de la década LGBT, entonces tienen que estar al pendiente. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen algunas en la cabeza, pero hay que estar el próximo miércoles sintonizando. Mañana, 4 de la tarde, Fer Ramírez hablando de lo más chido de la semana en cuanto a noticias con Spoiler News.
Desafortunadamente, y qué triste poderlo decir así de esta forma, pero ya no hay quien se queda con el trono, ya terminamos Game of Thrones, pero hay que estar al pendiente porque a lo mejor Rana y Diana tienen por ahí preparada una sorpresa para todos ustedes, una reunión con todos los fans que estuvieron siempre al pendiente de estas transmisiones los domingos, entonces hay que estar también al pendiente de las redes, pero el lunes no se pueden perder Operación Seriéfila, va a estar The Society, que es una extraordinaria serie. A mí me gustó bastante. También me dejó como bastantes dudas y cuestiones, pero yo sé que Diana y Rana nos las van a resolver de la mejor manera en la que siempre lo hacen. Extraordinario. El martes, obviamente, Spoiler Night Show, que no se lo pueden perder. Hay bastantes sorpresas. Y como les decía,